El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5 en punto. A este equipo se suman Eddie Alcántara, Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y todo este equipo del Gobierno de la Tarde que se integra a esta cabina y concluye a las 7 de la noche. Buenas tardes a todo el equipo, los que se integran en este momento, y despedimos a Rosa Encarnación, a Eduardo Núñez, a Emil Chireno y a don Andrés L. Mateo. Hola, Yulisa Céspedes, saludos, don Fafa Taveras, saludos también para Eddie Alcántara, el predictor, donde quiera que se encuentre, así como para José Luis Mendoza, don Francis Villalona en los controles, a los amables técnicos que nos acompañan aquí, así como a los amables oyentes de esta Z101, el Gobierno de la Tarde. Don Fafa. Oye, saludo para todos nuestros oyentes, y como Yulisa cogió y me asignó el duro y oscuro papel de dar las notas luctuosas. Quiero decirle que un día como hoy de 1967 fue muerto un combatiente de una larga tradición democrática, Orlando Mazara, y que en función de eso hoy a las 5:30 habrá una misa en su memoria, y le pido a todos mis amigos que acompañen a Mireya y su familia, porque Orlando merece el recuerdo de todo lo que compartimos con él, aquellas ilusiones de la lucha posterior a la Guerra de Abril. Lo mismo quiero decirle que en Salcedo murió Teitan Mejía. Teitan Mejía es el padre de Gildalina Mejía Brache. Él fue el primer senador pos la muerte de Trujillo a nombre del PRD en 1963. Yo compartí con Teitan la 40 y la lucha antitrujillista. Para él, pues, y su familia, mi reconocimiento, porque creo que él es un hombre honorable por su comportamiento en la vida, por lo que desempeñó, y que los salcedenses deben estar orgullosos de su gesto. Nunca creó dificultades. Murió tranquilamente, con algo más de 90 años, y por eso creo que merece un respeto especial haberse conservado íntegro. Hay alguien que no está en esta mesa, pero está en la línea, es el señor Eddie Alcántara. No solamente decirle a Esteban que el predictor es él. Yo digo las cosas que pasan y las que investigo, que nunca son desmentidos, pero yo voy llegando para decirte lo personal, hermano. Pero todo no se perdona. Okay. Pero un predictor, ¿qué es un predictor, don Fafa? Nos vemos ahí. Un predictor es alguien que predice algo que va a suceder. ¿Y qué pasó? Entonces yo no sé por qué se siente mal si yo le digo predictor. En vez de predictor, yo el profeta social. Ay, Entonces, no, yo no sé. El profeta social. Él no le gustó fue la palabra. Oh, pero bueno, pero si tú predices algo, y es verdad lo que tú has predicho, ¿está bien que te digan predictor? ¿O es que él se siente... Vuelvo y te digo, dile profeta. Se siente con riesgo de equivocarse con sus predicciones? Yo no sé de eso. Cuando Eddie Alcántara llegue ahorita, ustedes lo aclaran. Bueno. Mira, pero hay una cosa que quería decir, Yulisa, rápidamente. Mira, con relación a la ocurrencia de atracos en sitios públicos, incluso no vamos a decir que apenas a la luz del día, sino también en momentos en que uno no considera que son áreas de riesgo. Cierto. Se hace referencia a la presencia de ciudadanos venezolanos que pudieran estar incursionando en actos delictivos. Mira, hay algo. En la República Dominicana uno conocía generalmente el perfil de alguien que uno pudiera verlo como bueno, valga la redundancia, como con un perfil de delincuente. Uno decía, bueno, ese tipo se ve que es medio delincuente. Y generalmente había también un cierto prejuicio, porque tú siempre veías un moreno mal vestido, entonces tú pensabas que tal vez pudiera ser. ¿Qué pasa con los venezolanos? Los venezolanos, hay que reconocer que dentro del perfil de la apariencia, son individuos refinados, son un poco más refinados que los dominicanos en términos raciales. Entonces tú te encuentras con un muchacho de buen perfil, un muchacho blanquito, de cabello bueno, y los dominicanos tendemos a ser muy confiados. Entonces ya es complejo difícil, de Guacanagariz. Sí, y es difícil entonces para muchos ciudadanos dominicanos definir o describir el perfil de un delincuente que no sea dominicano. En este caso, un delincuente que sea tal vez un ciudadano venezolano, en principio tú no lo ves como una persona que tenga ese perfil. Y entonces eso está ocurriendo con mucha frecuencia, principalmente en centros comerciales, en plazas comerciales. En restaurantes. En restaurantes, un tipo bien vestido, con cierta apariencia. O sea,
que aparte de eso es extranjero, entonces tú como que no lo ves o no piensas a primera vista que puede ser una persona capaz de robarte. Y eso entonces está confundiendo a la gente. Por lo tanto, hay que andar con cierta desconfianza, no solo por la apariencia tal vez no tan agradable que pudiera tener un ciudadano, sino también de gente que tú lo ves, como le dicen a los políticos que roban, que pudieran ser delincuentes de cuello blanco. Yo quisiera hablar de un tema menos pesado que lo que hemos hablado, ni trágico ni de repudio. Hoy, Cristóbal Paulino, que es un amigo de Yulisa y mío, entonces, que siempre es un canal de buenas relaciones con partes sociales de mucho valor, me llamó y me invitó que quería verme. Yo fui al restaurante donde él estaba con una persona que yo quiero hacer público. Te calentó, yo te voy a leer el mensaje. Al público. Maribel Gasó, que fue vicepresidenta, candidata a vicepresidenta con Jacinto Peinado, una señora reconocida en el empresariado e incluso en la política, con quien compartí hoy un rato muy agradable. Estaba con él ahí, con Cristóbal Paulino. Y yo quiero decirle públicamente a los dos mi gratitud por esa oportunidad de compartir con ellos, de ver que hay una idea en el empresariado abierta precisamente a las oportunidades que tiene el mundo de hoy, que comparte la idea de que efectivamente entendiéndonos podemos conseguir más que enfrentados, y entendiéndonos, reconociendo los problemas que existen en la actualidad, pero también reconociendo el inmenso esfuerzo que puede hacer una visión unitaria en ese sector social que es el empresariado. No había visto una mujer vinculada o un empresario al sector más alto de la economía que tuviese una preocupación tan legítima por la pequeña y la mediana propiedad. Así que para Maribel Gasó y para mi amigo Cristóbal Paulino, sea mi gratitud por compartir esta tarde un ambiente tan agradable como este. Yo le hice una pregunta a Maribel, producto de lo que me había escrito el caballero. Maribel te mandó conmigo un chocolate para que no te quejes. Gracias, Maribel. Aquí estoy recibiendo el encargo. Maribel Gasó, mejor empresaria y mejor dirigente empresarial que dirigente política, pero alguien que le tenemos mucho respeto. No, pero la verdad que estos hombres buscan la manera de echarle agua a no, uno. Lo que pasa mejor es que dirigente Maribel, empresarial que política. Sí, porque tú sabes que Maribel fue candidata por un asunto coyuntural, fue candidata a vicepresidencial pero ella hay que jugarla como ciudadana. Sin embargo, Maribel Gasó es una mujer que ha estado muy involucrada en asuntos que tienen que ver con el desarrollo de la República Dominicana y fue presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que tengo entendido también fue presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana. O sea que es una mujer que ha estado siempre activa en los quehaceres empresariales, tanto gremiales como de producción. Su participación ha sido honorable por cada uno de los estamentos que ha pasado, que eso más que todo es lo importante. De gente honorable, vamos a gente no tan honorable. Hoy se lee o se continúa en la fase preliminar del caso Odebrecht en la Suprema Corte de Justicia, y hace un rato, cerca de las 3:30 de la tarde, se despertó un avispero en la sala de audiencia, porque se mencionó el nombre del actual presidente del Senado. La defensa de Andrés Bautista, que era el primer turno para leer su defensa en torno a las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público respecto de haber recibido X cantidad de millones de dólares respecto de los 92 millones que supuestamente entregó la compañía Odebrecht en sobornos a políticos y empresarios del país. La defensa de Andrés Bautista mencionó el nombre de Reinaldo Pared, que hasta el momento no se había mencionado ahí. Eso calentó el escenario en el primer día de la defensa del imputado por los supuestos sobornos recibidos para aprobar préstamos cuando él, Andrés Bautista, era presidente del Senado. Carlos Salcedo, que es el abogado de Andrés Bautista, dijo que de las 16 obras que fueron construidas por sobornos de Odebrecht, Andrés Bautista solo aprobó 3 y que las otras 13 fueron aprobadas por Reinaldo Pared, y le preguntó al Ministerio Público
¿Y por qué el actual presidente del Senado no está incluido en la acusación? Si él tiene 13 obras, más de 3.000 millones de dólares, y Andrés Bautista aprobó 3 con 266 millones de dólares. ¿Dónde está Reinaldo Pared en el expediente? Mira, después de la pausa, y discúlpeme, Fafa, porque Yo vamos a una quiero pausa ahora. decirle Es que vamos a una pausa ahora, entonces para seguir con ese mismo tema. Oye, es un tigre. No, porque Suspendiendo, yo, interviniendo, lo que no le al contrario, conviene. lo que yo le voy a decir, lo que yo voy a decir después de la pausa a usted le va a agradar, a usted le va a gustar. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, el gobierno de la tarde de la Z101. Ya son las 5:13, cortesía de nuestro diario Z Digital. Leemos el siguiente boletín, que es el segundo de toda la tarde de la programación. La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, aseguró este lunes que República Dominicana incumple 2 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano. Según el CEGIL, la semana pasada el Estado Dominicano no envió representación a una audiencia programada ante la referida Corte sobre la supervisión y del cumplimiento de 2 sentencias sobre los casos conocidos como Gin y Bocico, sobre condición apátrida, y otro acerca de supuestas personas dominicanas y haitianas expulsadas del país. Resulta lamentable y preocupante la falta de disposición por parte del Estado Dominicano de presentarse ante el Tribunal Interamericano, particularmente porque en los últimos 5 años no ha habido avances en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana, dijo en un comunicado la abogada de CEGIL, la señora Florencia Reggiardo. La abogada aseguró que con el paso del tiempo la situación sigue siendo crítica y que 3 de las víctimas de uno de los casos han muerto a la espera de una respuesta por parte del Estado que nunca llegó. La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, Claudia de los Santos, aseguró este lunes que realizan grandes esfuerzos para eliminar las carreras de motocicletas en las carreteras. De los Santos indicó que se implementan medidas junto a la Comisión Policial y Militar de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, DGCET. Expresó que estas carreras no solo se realizan para divertirse, sino que hay detrás grandes apuestas de dinero. Es un tema de vigilancia. Ellos muchas veces monitorean dónde están las autoridades en ese momento y se van a otro punto a hacer la carrera, y al final no tenemos una unidad en cada punto de las carreteras. Pero sí se están haciendo grandes esfuerzos, manifestó. Es un tema de vigilancia, pero los organismos responsables están investigando quiénes son los que organizan esas carreras, porque de nada sirve detener solamente a los competidores. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Elías Báez, armado, bebido con cuarto, ¿lo recuerdan?, denunció este lunes que en la alcaldía de Santo Domingo Oeste se están cometiendo una serie de irregularidades y actos de corrupción millonarios. El también ex fiscal de Santo Domingo Oeste, durante una rueda de prensa, informó que ha contactado que el alcalde Francisco Peña elabora un presupuesto abultado cada año con el fin de reportar obras más allá de lo que ejecuta. Báez indicó que el presupuesto elaborado por el alcalde es de 1.000 millones de pesos, mientras que sus ingresos no superan los 600 millones. Y destacó que dicho presupuesto anual de 1.000 millones, el alcalde lo maneja a su antojo, puesto que nunca da informe del presupuesto ejecutado. Aseguró que utiliza un contralor que responde a sus intereses y que no envía lo ejecutado al Consejo de Regidores para verificar la veracidad y el manejo adecuado de los fondos de la alcaldía, como lo establece la Ley 176-07. Recuerde que todas estas informaciones pueden ser ampliadas por usted a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Iba a decir en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, que con relación a esa referencia que se hizo en el juicio que está dirigiendo el juez Francisco Ortega sobre el caso de Odebrecht, la verdad es que no fue solo que se armó un reperpero, Yulisa, sino que cuando la defensa de Andrés Bautista hizo referencia a la cantidad de financiamientos a favor de Odebrecht que se aprobaron durante la gestión del presidente actual del
del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, el Ministerio Público presentó una objeción para que no se hiciera referencia a eso. Y entonces el juez Ortega rechazó esa objeción y estimó válida la argumentación de la defensa de Andrés Bautista, o en la argumentación de la defensa de Andrés Bautista, la mención o la enumeración de esos préstamos. Claro, y porque los eso era un montos, cuestionamiento para el Ministerio Público, no para el juez. Sí, y que además se trató de algo que no implicaba una acusación, sino que simplemente se trataba de la cita de datos estadísticos. Él está que delimitando. formaban parte de sus argumentos. Entonces es interesante el hecho de que el juez haya rechazado esa objeción y haya permitido entonces no que se haga referencia, sino que simplemente que se haga la numeración completa. Ortega, porque nosotros Sí, venimos, por ejemplo, de la audiencia de Félix Bautista hace unos años, donde cada vez que la defensa, que el Ministerio Público hacía algún tipo de referencia al acto de corrupción, el juez le decía que era un no lugar. Ahora, Entonces, ¿qué hay en el inconsciente de la gente? Que probablemente en este caso se esté buscando hacer exactamente lo mismo. Y cada vez que el juez Ortega da una señal de imparcialidad, pues eso hace que la gente se quede a la expectativa y que diga, bueno, mira, podría ser que no sea lo mismo. yo no tengo ninguna duda que tenemos una justicia en cuya neutralidad ni voluntad de servicio podemos confiar. La forma como se constituye la justicia indica que es establecida en función de proteger a los que la nombran. Porque aunque aquí hay tres poderes, legislativo, ejecutivo y el judicial, el único que no es escogido por la población es la justicia. Y tiene una forma primitiva donde solo los otros dos poderes le establecen. Es decir, cuando hay un predominio en los dos poderes, no son valores, es la conciencia de servidumbre y de aprovechamiento que la constituye. Este caso de la Odebrecht es la mejor demostración de lo que representa la servidumbre judicial. Miren, yo conozco a Andrés y conozco a Chuy, desde el primer momento he dicho, están ahí porque eran presidentes del partido de la oposición y porque son funcionarios. No hay ninguna evidencia en las informaciones que hay que pueda permitir comprometerlo. Ahora, si en función de que ellos eran presidentes del Senado, había que incluirlo para investigarlo, es verdad entonces lo que dice Andrés. ¿Y por qué siendo nosotros los que aprobamos la menor cantidad, 13 de 16, 3 de 16, y a los otros dos que sumaron eso no lo llaman? Y además ver la reacción del fiscal, que debe ser representante como Ministerio Público de los intereses de la población, objetar que se hiciera esa referencia, te dice, ese juicio es un mamotreto de juicio, no tiene ninguna confiabilidad para hacerlo. Y el pueblo tiene que prepararse porque es una burla a la conciencia política popular lo que está haciendo un juicio que no incorpora ahí a los que manejaron y transfirieron todos los elementos de la corrupción para adjudicar y distribuir 16 contratos multimillonarios en dólares. Y aquí en este país, donde estaba la dirección de la Odebrecht, en una oficina al lado del Ejecutivo, para dirigir desde ahí todas las acciones que en América Latina han generado, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en El Salvador, conflictos que han llevado a 17 presidentes de América a los tribunales. Y entonces aquí no, lo más sano. ¿A quién le pueden decir eso? Ese juicio de la Odebrecht es una muestra del irrespeto de la población que tiene el poder y de la alteración de lo que debe ser la justicia. Es un juicio vagabundo. Bueno, pues según todo lo que se dijo ahí, Carlos Salcedo especificó que los montos de los préstamos aprobados por Reinaldo Pared sobrepasan los 3.000 millones de dólares. Mientras que los de Andrés Bautista son 266 millones. En ese momento, Milciades Guzmán, que es fiscal por parte del Ministerio Público, hizo una objeción por la mención del nombre de Reinaldo Pared en el tribunal. Dijo que Reinaldo Pared no está siendo procesado, por lo que consideró las argumentaciones de los abogados como malintencionadas, perniciosas y maliciosas. Qué charlatán ese fiscal.
A seguidas, otro abogado de la defensa de Andrés Bautista respondió al planteamiento del fiscal y le dijo: la objeción es impertinente y al parecer la misma tocó sensibilidad. En contra de Reinaldo Pared no se están haciendo acusaciones, sino comparaciones o paralelismo. En tal sentido, tal como tú decías, Esteban, el juez Ortega Polanco rechazó la objeción que presentó el Ministerio Público, que deja un poco que pensar, tras considerar que no hay ninguna norma que impida que en el debate se puedan mencionar a personas o situaciones como apoyo a una argumentación siempre que se haga con responsabilidad. El juez dijo que en contra del funcionario señalado no ha vertido una situación personal que pudiera implicar una imputación criminal o penal, sino que simplemente se han hecho comparaciones y se han arrojado datos. Y la verdad es que el planteamiento que ha hecho Carlos Salcedo es un planteamiento genuino. Lógico, además. Además, abundante de lógica. Y eso podría hacerse en el mismo modo del planteamiento con todos los acusados. Por ejemplo, si ciertamente se aprobaron 3.300 prácticamente, casi 3.300 millones en obras, préstamos aprobados para obras de Odebrecht, y el Reinaldo Pared aprobó 3.003. 3.000 millones, 3 más 3 millones, 637.988. Y Andrés Bautista aprobó $266.000 millones, 266.687. O sea que Reinaldo le lleva 2.700 millones casi, 2.700 y pico. Si ciertamente es así, la verdad es que en buen derecho y haciendo ejercicio de justicia, ellos tienen todo el derecho, en buena legalidad, de preguntar por qué quien aprobó la mayor cantidad no está y por qué yo que aprobé la mínima está. Ahora, eso no significa que con esa defensa él sea inocente. Él va a tener que probar qué tan inocente es y va a tener que probar que las pruebas del Ministerio Público no son ciertas o no son legales o no se consiguieron de buena forma o lo que ellos necesiten probar para que se admita la inocencia o el descargo de Andrés Bautista. Pero mientras tanto, el planteamiento que ellos hacen es legal. El argumento y es válido. Lógico y es válido. Sí, el argumento es válido Fuera porque, de culpabilidad, porque ¿no? es un argumento de defensa. Ahora, el hecho de que pero queda peor que el fiscal sea el que bueno, lo que pasa es que la fiscalía, como la fiscalía no presentó acusación, tal vez no tenía ni siquiera que hacer la objeción, porque lo que pudiera argumentar el Ministerio Público es que debió quedarse aunque callado. se aprobaron más financiamientos a favor de Odebrecht o de obras de Odebrecht durante la gestión de un determinado legislador, en este caso del presidente del Senado actual, que es Reinaldo Pared Pérez, si el Ministerio Público no tiene evidencia o no investigó o no tipo encontró de elementos que lo hagan pensar o no lo mencionaron, que ese presidente del Senado aceptó o habría aceptado soborno o que en su gestión se habría aceptado soborno, y si tiene evidencias o elementos para llegar a la conclusión de que en la gestión de Andrés Bautista, aunque se aprobó menos dinero, sí hubo soborno, entonces es un derecho del Ministerio Público de elaborar el expediente de esa forma. Pero nadie cree que eso es lo que ha pasado. Sí, pero no es un asunto de creencias. Es un claro asunto que de sí. que la justicia, hay un expediente, se ha sometido a la justicia a personas que nosotros pudiéramos considerar justo o injusto, que los hayan incluido o excluido del expediente, y ellos tienen la oportunidad de demostrar en buena justicia que son inocentes. Pero hay otro caso paralelo también, el de Tommy Galán, por ejemplo, y me explico. Tommy Galán era el único miembro de la comisión que estudiaba el impacto económico de los precios. Él era presidente de la Comisión de Hacienda, pero él no era el único miembro. Otros legisladores. Ahí había miembros, de inclusive, diferentes partidos. eso te iba a decir, personas de otros partidos que andan por ahí echándose fresco con las 4 gomas para arriba, que podrían o debieron también ser investigados de igual modo. O sea que de toda la Comisión de Hacienda se investigó a todo el mundo y del único que había evidencia era de Tommy Galán.
¿Tú quieres hacer una cosa? Sí. Ábrele los teléfonos y pregúntale a la gente si creen que pero Pero eso es podemos subjetivo. No, yo quiero podemos que lo abrir los abran. teléfonos, pero el pueblo que va a hablar por teléfono no es la justicia, no es el Pero- Poder Judicial. Aguántate. la El gente- El Poder pueblo Judicial- que cree de la sí, pero justicia. pero- Esta justicia sí, no sirve. está bien, para Pero usted no por- sirve. No, para el pueblo. Para usted no sirve. Ahora, para Esta el pueblo justicia no es sirve. sobre Ahora, todo el Poder servidora del Judicial- Ejecutivo. Pero El no Poder hablen al Judicial mismo es un tiempo, por poder favor. honorable como cualquier otro ¿Cómo va a poder ser del Estado. honorable? Entonces, Un usted policía diga- de que usted servidumbre. diga que no sirve. Estos son unos vagabundos, Ahora, los yo, jueces. yo quiero saber si usted va a decir que son vagabundos, si por casualidad, o no por casualidad, sino tal vez por argumentos válidos, la justicia, esa justicia, decide absorber y liberar de culpa a Andrés Bautista. No y a- tiene y a- otro camino. y al señor y al Chu, y al señor no Chubasque. tiene otro camino Entonces, más a veces que usted eso. también va a decir que es un mamotreto la justicia. Sí, O es sea, un... El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:30. El que llamó por teléfono ahorita, que dijo que venía para que el otro se lo dijera de frente, ya llegó. Se sentó de Alcántara. Buenas tardes. Estrenando escenario. ¿Te vio qué bonito está Sí, esto? está bonito esto. Sobre todo la zona exclusiva que me dejaron a mí aquí. Te mantuvieron al lado de Yulisa. Como siempre, mi hermana, mi amiga y hermana de toda una vida. Bueno, buenas tardes. Miren, Él puso eso como condición en su contrato. claro, mi contrato. Al lado de ella. Forever. Y se lo respetaron. Claro. Perfecto. Miren. Lo veo bien, Como lo tú veo bien. pediste que te tocara al lado de Fafa y te lo respetaron también. Yo no sé si fue él que lo pidió. Miren, yo lo vengo escuchando a ustedes. Como todos los días yo lo escucho a ustedes a partir de las 5 de la tarde. Y la verdad que es penoso el escuchar que cuando un imputado es capaz de hacer un paralelismo sobre los acontecimientos similares que ocurrieron para que él sea imputado con otro y no esté, que tiene todo el derecho de hacerlo cuantas veces quiere en el tribunal. Por el contrario, si la investigación fuera objetiva, el Ministerio Público lo que debió fue solicitar gestiones de investigación ante el juez especial. Claro que sí, porque lo está diciendo quien Para- presidió al actual presidente del Senado. Claro. Y a mí no me sorprendería que en un juicio de fondo los condenados sean Andrés y Chubasque. Ahora yo te voy a decir una cosa. La delación premiada de quienes hicieron el acuerdo con el Ministerio Público. ¿Cuáles nombres mencionó? ¿Cuáles nombres mencionó? No. Mencionó acontecimientos, mencionó hechos. No mencionó nombre. Entonces, al no mencionar nombre, se abre un proceso de investigación y resulta que ocurren dos cosas especiales, Chu, Fafa. Lo primero es que los que menos manejaron contrato con Odebrecht, que vino a corromper y que dijo que dio 92 millones de dólares, que para todo el mundo Más, sabe que fue más. Dijo aproximadamente, o sea que... Y en todos los países donde se ha hecho una auditoría de los Es el doble fondos o el triple. recibidos por Odebrecht, lo mínimo que quede es en el triple. Mira, entonces, ¿qué resulta? Que en el primer proceso de investigación, los miembros de las comisiones de Hacienda de ambos partidos, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, y de otros partidos también, solamente han imputado a Tommy Galán, Sí, solamente a Tommy Galán. ¿verdad? Entonces, tú me vas a decir que quien manejó o quienes manejaron el 92% de los contratos con Odebrecht son tan serios que de los 92 millones de dólares que dijo Odebrecht que dio para todas las obras, incluyendo Punta Catalina, pues yo lo traje aquí. Ustedes recuerdan que quien trajo esa página 14 antes que se la sacaran el expediente, cuando le iban a presentar al juez especial, fui yo que la traje aquí. Y se la distribuí a todos los medios de comunicación, porque fue el único que tuvo acceso a eso. Y después fue tarde, no pudieron sacar la hoja. Yo la traje aquí y tengo la evidencia, se la entregué a todo el mundo. A la mayoría de los medios de comunicación que al otro día amanecieron con el tema, fue porque yo le entregué la información. Pero estaba, y le iban a sacar antes de presentarlo. Entonces nadie va a creer que los miembros de Hacienda de ambas cámaras no tuvieron responsabilidad en el soborno. Son tan serios. A Odebrecht debió decir, miren, de los 92 millones que yo di, nada más cogió Chu y nada más cogió Andrés. Y cogió Tommy Galán. No, pero fue una supuesta investigación que arrojó que nada más fueron ellos. Ya que manejó los 92 millones, dice que se lo había ganado. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, es seria la investigación. Por el contrario, le voy a decir a mi amigo, a mi hermano y amigo Merciades.
yo creo que con esa intervención desafortunada, No quedó bien. evidenció que ese proceso es una porquería. Para tratar de cumplir con lo que otros países hicieron de aperturar una investigación. Y no creo tampoco en el desenlace de ese proceso, que va a ser correcto. No creo. El tú pararte ahí como Ministerio Público, que supuestamente representa a la sociedad, y tú defender a alguien que lo mencionan, te dice a ti por dónde va la vaina. Ahora, él debió abrir una investigación él mismo y decir, no, si es verdad, vamos a ver qué pasa. Porque en todo el proceso de investigación, lo que más manejaron proceso, contrato, no se enlodaron. No se enlodaron. Pero tienen más patrimonio personal desde el punto de vista económico que los que están enjuiciando ahí, encartados ahí. Que no pueden justificarlo. Eso no es verdad. Ahora, de acuerdo, vamos a terminar el expediente. Y vuelvo y reitero, no me sorprendería si a Chu y Andrés, ¿a quién mató? Andrés, Chu y Andrés. Chu, Andrés, Sí, a Chu y Andrés, que desestimen el proceso, que yo les recomiendo que lo desestimen. Que dejen eso así. Que dejen eso así ya y digan, miren, no podemos meterlo porque los compañeritos no podemos afectarlo, porque a todo esto el expediente es tan débil. ¿Ustedes saben por qué? Porque no involucraron a los protagonistas principales de esa relación que había con Odebrecht. Porque involucrándolo a ellos, entonces tendrían que salir la verdad. Que salir la verdad absoluta. Involucrarían a gente que nadie quiere tocar en este país. Esa es la gran realidad. Yo preguntaba ahorita si ciertamente, en esa misma línea, tal como se ha dicho en el caso del senador Reinaldo Pared, si para la Comisión de Hacienda solamente participaba Tommy Galán. Si era posible que los contratos pasaran por la Cámara de Diputados y que ningún diputado se enlodara. ¿Cómo es posible entonces que Tommy Galán, que es el único senador que hay, por cierto, de la Comisión de Hacienda, el señor Andrés Bautista y Chu Vázquez, pudieran manejar durante todos estos años la aprobación tanto de los contratos como de los financiamientos en ambas cámaras, donde se sabe que nunca ellos fueron la mayoría? ¿Y cómo es posible que pasara eso por la Cámara de Diputados, se aprobara en la Cámara de Diputados y que no haya un diputado involucrado? O sea, ¿a quién le dio el dinero Odebrecht o Rondón o quien usted quiera pensar que era el representante de Odebrecht? De esa Comisión de Hacienda, Tommy Galán tomaba las decisiones de manera unilateral. Él decía, se va a aprobar y punto. Y no habían más voces que dijeran ni que sí ni que no. Como que era tan sumisa la comisión para ni siquiera indagar. Pero la Cámara de Diputados también. Era una cantidad de personas sumisas que decía el Senado que se iba a aprobar y se aprobaba. O sea, ahí todo el mundo era sello gomígrafo. Pero que son las evidencias de que aquí hay que hacer un esfuerzo por que la transparencia se imponga. Ese juicio se caracteriza por la precariedad y la debilidad de los elementos que sustentan la acusación, a tal grado que la jueza Miriam calificó como muy frágil y débil ese expediente. Pero si se caracteriza por eso el juicio, o el juicio, no vamos a decir el sometimiento o el expediente que ha presentado el Ministerio Público, pues entonces en el veredicto final, dada la oportunidad o las oportunidades que tienen cada uno de los imputados de presentar sus argumentos, los cuales son válidos, entonces se va a demostrar que el expediente está débil y que entonces la justicia va a decidir desestimando el caso o absorbiendo de culpa a quien tenga que absorber de culpa. Es que tú sigues hablando como si esa justicia fuera creíble. Es que, bueno, ese es un grupo de charlatanes, dicho por una gente que conoce la justicia. Es un juicio de valor suyo. Valor suyo de valor del suyo. País. Aquí que abran los micrófonos para que todo lo dice la gente. Sí, pero eso no son los jueces. Eso no son los jueces. Pero ese es el pueblo, pues que nosotros estamos hablando. Ese es el pueblo, pero ese no es el Consejo Nacional de la Magistratura. Oye, una magistratura en la que la gente no cree, no sirve. Está bien, pero sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno pertenece a ese Consejo Nacional
de la Magistratura. Pero no Y tiene capacidad para decidir. Pero sí tiene capacidad Es un para, adorno pero sí tiene ahí nada más. capacidad para ponerse de adorno. ¿Por qué no hace lo que dice de Alcántara? Si los dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el PRM se retiran, automáticamente ponen al presidente de la República en una posición incómoda. Yo No quisiera vamos a que lo hicieran. No vamos a decir que no lo ha, no vamos a decir que tal vez como quiera no se imponga la voluntad del presidente, pero sería muy cuesta arriba para el gobierno actual elegir una Suprema Corte de Justicia o cambiar los jueces de la Suprema Corte de Justicia con el principal partido de oposición retirado de ese órgano, institucional. Automáticamente quedaría manchada o quedaría opacada la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Y estoy seguro que el gobierno no permitiría eso. O sea, que el solo hecho de retirarse y crear un tranque, automáticamente pondría al gobierno en una situación incómoda y obligaría al gobierno a negociar. Mira, es una visión unilateral la que tú dices. Yo he hecho un esfuerzo interno y aquí lo he dicho, que esa justicia no es creíble por la forma en que se origina su constitución. Y le he dicho al PRM que ellos tenían que quedarse ahí denunciando que eso no sirve y que aquí hay que hacer un pacto por una justicia en que la gente crea, y no lo hizo. Creo que ha sido una debilidad del PRM no denunciarla. Ahora mismo dicen que transmitan por televisión y Danilo feliz, porque eso en cierta medida legitima lo que se ha estado montando. No tiene asesores que el PRM. Es una farsa real. No tiene asesores. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Avanza la tarde del primer lunes o el lunes de esta semana. Estamos a 11. Ya este es el tercero del mes de febrero. Esta es la semana de San Valentín, así que vayan rompiendo su alcancía, porque el que le quitó el 28, el 29 y el 30 de febrero no le quitó el 14, lo dejó ahí en el medio para que haya que hacer su sacrificio. ¿Cómo que te da lo mismo? A mí lo mismo. ¿A quién no le da el mismo? Ya tú no tienes amor, ni sentimiento que te provoque el amor. No, no, Eric, me que a quien preguntan no eso. le da lo mismo a la mujer tuya. A quien le da lo mismo, me da lo mismo también. Ahora, yo quiero agradecer públicamente este regalo. Antes del 14, por eso Oye, un eso es amigo. tuyo. Espérate que tiene el precio arriba, papá, guárdate. Los regalos Mi no tienen el amigo precio. me había ofrecido de que un perfume que él trajo de Nueva York, y yo tenía dudas ya. No, pero claro. Pero se portó conmigo y lo tiene aquí. No, pero eso tú te pones ese perfume. Portó Yulisa no conmigo. sale de la cabina a nada. Es verdad, yo. Ese perfume. ¿Por qué Él yo? habla solo, Porque tú eres la única mujer que hay aquí. Y esos son unos perfumes. atractivo, seductor, Oye, Fafa, póntelo. Pero yo me lo... como un coco. Dátelo, Fafa. Date, póntelo, Fafa. Vamos a Mire, yo probar. le digo- Ahora, a mí me dijeron el sábado que yo estaba en Jarabacoa. Yo te vi, me y mandaron me una mandaron foto. una foto a Yulisa. Yo la vi. Eso no tiene madre lo que son los Mi reporteros. DNI funciona. Los reporteros que están en la calle. En todas yo la vi la partes. foto. Una foto y yo se vi la la mandó a foto, Yulisa. sí. Sí, y yo la mandé al grupo. Miren dónde anda Fafa, de allá me lo van a mandar casado. Fafa, y me dijeron divorciada, trabaja en tal parte, tiene tantos ¿Cómo? años. Me leyeron el pedigrí. Sí. Puede mantenerlo. Yo dije, no, pero esos datos no me lo den. Sí, pero hay son algo que no te demasiados. dijeron porque yo la conozco. Tiene 40 y cuánto, que sé yo Sí, cuánto. pero se le han muerto 6 esposos. A esa, a la que yo mandé la foto al grupo. Tú el que se casa con ella se muere. Anda el diablo, pues no voy a decir el nombre. Eso tiene una proporción y es No voy a decir que ya el el Fuku pasó con Ya, ella. oye, miren, Eso es lo que se llama un hombre de buenos sentimientos. Él yo lo coge que por ahí. sé, yo lo que sé y les digo a ustedes que si Carlos Salcedo, un excelente abogado, un buen amigo, y Andrés Bautista García me hubiesen mencionado a mí y ahí habían A dicho, cualquiera de nosotros. honorable magistrado Ortega, que le correspondía también evaluarlo, pero Te lo buscan mandaron para los Goito. tíos, Honorable magistrado Ortega, pero de Alcántara aprobó una colita de una obra. No 3.000 millones de dólares, no. Eddie Alcántara aprobó 157,000 pesos en una obra Odebrecht. Yo tuviera allanado ahora mismo. Salen de la audiencia para ir a allanarte. Tuviera allanado ahora mismo. Y yo diciéndole a la prensa que soy inocente. Porque eso es lo que dice. Porque Maran, tenga razón o no tenga. Y cuando hacen una mención como esa, entonces sale el Ministerio Público a defender a una persona que mencionaron. Sí, quedaron medio. Que quedaron mencía medio de mal que ahí. un abogado con muchísima experiencia sabe que eso pasa en todos los procesos judiciales y sobre todo en las etapas Y preparatorias. tú sabes que hay un denuncio en esta valoración de que el hecho de la sobrevaloración de las obras, de asignarla por conveniencia, es una práctica.
que hay que enfrentar en el Estado Dominicano. Eso es solo una muestra. Pero a nivel interno también circulaba las mismas ideas. La gente no puede engañarse. Este país tiene la noción de que el poder es para aprovecharlo los que mandan. Y mi insistencia, hay que hacer un esfuerzo por recuperar el sentido de servicio de la política. Yo he estado defendiendo que en este tiempo, que ya no se pueden ocultar los errores ni las deformaciones, ni realmente los crímenes en el manejo administrativo, en este tiempo podemos entendernos para superar esa herencia y echar las bases nuevas. He dicho, entendiéndonos, avanzamos más, logramos más al menor costo. Esto que está pasando ahora, en esta tarde, en el tribunal, con los acusados de Odebrecht, es una muestra de que ya no podemos ocultar que necesitamos una renovación de la justicia. Bueno, ya parece que ese va a ser el tópico y Andrés Bautista era el primer turno para leer su defensa, pero olvídense que en lo adelante todos van a decir exactamente lo mismo. Si yo aprobé una parte y la otra parte, quizás mayor, la aprobó fulanito de tal, ¿por qué fulanito no está aquí? Ustedes verán. A Reinaldo que van a No, mencionar, ¿no? ahí se va a mencionar muchísima gente, que esa audiencia desde la parte de la defensa va a versar precisamente sobre la ausencia de los que debieron estar y no están, Pero porque también, ahí cada quien tiene el pero hay derecho otra de cosa que yo defenderse. conozco, Y probando decir, que no hay base material para usarlo a ellos como beneficiarios de lo que se dice que se reportó. Que pueden explicar. Andrés tiene 30 años en una empresa notable del Cibao con su hermano. No es un tigre que no puede explicar lo que tiene, como pasa hasta con el presidente del Senado. Pero Chu tiene una... Y Chu es el dueño de los Chu cocos te- del vamos a norte, suponer que no tenga nada. Chu está encartado ahí por un supuesto cheque de 2 millones de pesos. y una de vaca. una venta. Y un par de vacas, pero dijo Temito Clemontá que recibió un paquete de cuarto para el partido. Dijo Víctor Díaz que recibió un paquete de cuarto para el partido. Pero a Temito cree que sacarlo del expediente para que no arme un rebú. Oh. Porque cuando Temito estaba preso, le mandaron 70 mensajeros, incluyendo al presidente del Senado, y que me lo desmienta. Yo fui a verlo a ellos. Oye, 70 veces fue el presidente del Senado a hablar con Temito, que estaba a punto de decir. No habla. A punto de hablar. Lo Oye, vamos a sacar. si a Temo no le variaban la medida de coerción y si no lo sacaban Hasta de Fafa ese estuviera expediente, preso. Él dijo, si no me sacan, hablo. Bueno. hasta nosotros tuviéramos preso por mencionarlo. Era a regar aquello con un abanico que iba a Y Temo, a todo el mundo. decirle que no tengo nada ni en contra de Reinaldo, porque entonces son capaces de llamar a un compañerito y decir, menciona a Eddie. A mí me allanan. Yo no tengo nada en contra de ustedes, ninguno, ¿eh? Porque ahorita se le ocurre a uno mencionarme, Fafa. Ahora, hay Bueno, un pero tú no has cambio en la pasado vida. por el Congreso Pero- ni eres constructor. No, como quiera. Dicen que Eddie pasó por ahí, que se llevó 1.500 pesos. a mí No, me pero amarran. si no lo han allanado a Ahora, con la ellos, que fuerza te aprobaron habla, obras, no van a allanar a Con la nadie. fuerza que te habla, es como si él fuera sospechoso, ¿viste? Porque tú tienes cuarto, tienes Anda, el público. DH, No, cuarto no. Que tú Dile tienes que así no te defiende. Público tal vez, pero cuarto no tengo. Dile que Oye, así no te defiende. Lo que pasa es que yo aprendí a vivir del aguaje en este país. Ah, ahora hablamos, está bien. Yo aprendí a vivir del aguaje. Eso es un capitán. Y aguaje nada más no van a ser los PLDistas, como un amigo que tengo a la diestra y siniestra. No sé qué es la vuelta a la izquierda aquí. De aguaje vamos a vivir todo. Me enseñaron esa vaina esta gente. Sí, el aguaje es una virtud. Claro. Ustedes verán que cuando le toque el turno a el ingeniero Rodríguez va a decir, ¿y por qué aquí no está fulano también? Si después de mí vinieron 3. Y digo, uno de ellos es Víctor Díaz Rúa, que está ahí, por cierto, con 2 cargos. Fue de INAPA, De INAPA, y sí, fue todo de INAPA obra es obra pública. pública. Entonces, yo no sé a quién va a Ahora, yo creo que mencionar no. Díaz Rúa, porque yo es creo un que a abuso. él no le Lo que toca hay en contra mencionar de a Víctor Díaz nadie. Rúa ya para mí es un abuso. ¿Un abuso de parte de quién? Porque es que en todo lo mencionan. Para mí que es una maldad que están haciendo, porque él no puede estar en todo eso. Si es verdad que Víctor Díaz Rúa está en toda esa vaina que lo han mencionado, pues ese señor tiene Es problemas. un pulpo. No, yo no creo. Para mí que es un daño que le están Hay que haciendo. cambiarle la pod y no la Él pera. es víctima. Para mí que es una víctima. Claro, porque no puede estar en todo. Aquí no hay un acto de corrupción. Y si no es una víctima, es un modelo global. No, y quiero que me dice. Yo lo que creo que él es un candidato excelente a Premio Nobel de Economía. Que este país está perdiendo No, de su y primer Félix. Premio Nobel. Y Félix. Y Félix Bautista también. Félix Bautista. Félix Bautista es de obras civiles y, Y de un- inversión Y es económica. un mala fe, porque yo me he cansado de decirle y de escribirle por toda la vía, por Facebook. Pero por dos Instagram. personas que tienen la capacidad en un país de 10 millones de habitantes, de con un carguito público,
y con 2 o 3 años en el gobierno, evidenciar un crecimiento económico astronómico e inclusive opinado por el Ministerio Público, sustentado por documentos de la Superintendencia de Bancos, cheques, certificados, etcétera. Además, determinado por investigación de cuentas internacionales y una supuesta avioneta que iba y venía a una isla del Caribe, volvía, y se gente iba que lo vacía, y venía gente que lo llena, defiende en los medios diciendo que etcétera. cualquier profesional de la ingeniería puede tener dinero. Pero yo conozco decenas de ingenieros que no han podido hacer eso en 20 años. Yo también. Entonces, y muchos que ese- se han matado porque el endeudamiento para poder Claro. meterse en una obra no Pero le cubre obrita infeliz, ese muchacho Sí. de la OISO se mató por 5 millones de pesos. Entonces, esas personas que tienen esa capacidad tienen que estar en las universidades. Nosotros estamos desaprovechando ese talento. Víctor Díaz Ruiz, la fiesta de los 500 millones fue, y Félix Bautista, el Ministerio Público, con certificaciones de la Super de Bancos, dijo que había depositado 27.000 millones de pesos, teniendo 2 o 3 años en el gobierno. A este país hay que explicarle cómo es que se hace eso, porque si de verdad el presidente quiere sacar a tanta gente de la pobreza, ahí está. Esos son los 2 maestros para sacar la gente de la pobreza, porque se están tragando el conocimiento para ellos solos y eso no es justo. No, y lo grande es que es como el lujazo que se dan cuando tú te topas con ellos en un restaurante, Fafa, Esteban. Te echan vaina. Te echan vaina. En estos días yo estaba bebiendo un vinito ahí con un hermano mío en un restaurante. Llegó uno de ellos y compró un vino que yo lo que hice fue que le dije al camarero, tú me eches la copa y agáchame la botella porque a uno le da esta vergüenza. Envuélveme en una servilleta. No, no tiene que beber en servilleta. Para que Tú no me se vea eches la marca. copa y agáchame la botella porque a uno lo que le dé vergüenza. Entonces, y aparte eso también te da indignación. Con tu cuarto. Con mi cuarto. Con tu cuarto. Y dan anillos a todo lo que estoy de acuerdo con que se lo dé, debió darle carro y toda la Pero cosa. de su dinero. Pero la verdad que hay cosas que hay que explicarlas. Y yo entiendo que no se va a quedar ahí, es nada de eso. Aquí tiene que venir una propuesta responsable. Porque aquí hay una deuda astronómica que sobrepasa los 42.000 millones de dólares. Que no se van a pagar con presupuesto deficitario en los próximos 4, 6, 10 o 20 años. Aquí tiene que legislarse y crear una normativa que le permita al Estado Dominicano, a alguien responsable, recuperar los bienes que están en manos de personas que no pueden justificar lo que tienen y por qué lo tienen. Para con esos cuartos comenzar a cumplir obligaciones y compromisos, porque nos está hablando de que se robaron 1 millón, 2 millones de pesos. Aquí se habla de miles de millones de pesos. Como sin A un amigo mío que es senador hoy y que es del PLD hoy, lo persiguieron porque hablaban de un desfalco de 1.850.000 pesos. Que todavía tú lo indesas, Pesos. pesos dominicanos. Imagínate. Tú lo indesas. Y no va a llegar ni a un 1% de lo que esta gente se le atribuye que tiene. Bueno, pero que esas atribuciones son comprobables. Pero ¿y quiénes son los que tienen que comprobarla? Son ¿Tú o yo? No, la justicia. El tema Pero es que- pero si quien tiene que comprobar es cómplice de esa vaina. Es Ah, que bueno, ellos tú se estás encargan diciendo de que que son la gente cómplices. se Pero, dé escúchame. cuenta de lo que tienen. Escúchame, mira, Esteban, te voy a decir eso porque te escuché con eso la semana pasada. No, porque es que tiene que ser algo Y te comiste a mi demostrable. amigo Fafa y me quedé callado. No, ningún me comité. Bueno, está bien, le dijiste todo. Tuvimos un debate. Claro, Debate de altura. No. Pero no, A ti ¿cómo me lo voy a a comer? ti De nada una más- altura de 3 pisos. A ti nada más te faltó beber agua para que pudiera Fafa, no se deje provocar, ¿eh? Usted sabe que es lo que está enchinchando. tragártelo. Mira, para que no te Enchinchando, ayude, tú estás. mira. Atizando. No, yo te estoy atizando. Lo que yo digo es, mira, aquí hay Mira, un problema. pero Tenemos, déjame terminar la tenemos idea. un problema de debilidad institucional. Sí, pero ustedes nada más han hablado ustedes, yo no he hablado nada. Tenemos un problema de debilidad institucional, es cierto. Y tenemos la situación de que también es difícil de probar. El soborno, la corrupción son difíciles de probar. Tenemos también la situación de que directa o indirectamente, la oposición política se ha hecho cómplice de esa situación. Cuando digo directa o indirectamente, porque no estoy haciendo acusaciones de que los opositores o de que la oposición política también incurre en corrupción. Hago la referencia al hecho de que nosotros tenemos también una pasividad en cuanto a la actuación de reclamo a la justicia, con el argumento de que nuestra justicia está corrompida, de que nuestra justicia está vendida, de que nuestra justicia no sirve. Si seguimos con ese argumento, entonces vamos a seguir en lo mismo. ¿Tú quieres decir una cosa? Quienes tienen, O sea, alguien tiene quien que detenerlo, déjame de una forma decirte, tiene que detenerse. quien tiene que investigar y comprobar el enriquecimiento injustificado que mucha gente está exhibiendo, están del otro lado. Ahora, ¿tú sabes cómo lo ha demostrado la sociedad? Evidenciando quiénes eran antes de la posición pública que tenían y quiénes son al día de hoy.
eso es suficiente para que en una investigación seria se determine que con el salario que recibió siendo funcionario del Estado Dominicano No puede explicar, no puede explicar eso. Pero aquí no hay investigación. Ahora que me pongan a mí 15 días que me pongan y renuncio a los 15 días. Está todo el mundo preso porque saben que no pueden justificarlo. Ah, no, pero tú sabes quiénes ponen. Señores, A quienes también. Dame, déjalo hasta ahí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:59. El reloj Richard Miller, que se robaron este fin de semana en un asalto a mano armada en el restaurante de la Dolcería en el sector Piantini del Distrito Nacional, cuesta 13 millones de pesos y le pertenece a un DJ de origen ruso-americano. No fue un asalto. ¿Usted cree que lo encuentren? No, pero tengo la información de que no fue un asalto. ¿Y qué fue? ¿Un robo? No, parece que había una deuda ahí. La policía dice que las investigaciones señalan a una banda de venezolanos que operan de esa manera. Entonces, ¿por qué ese reloj nada más se iba todo el mundo con reloj? Y debieron asaltar y robarse más de un reloj. Quizá lo estaban siguiendo. Ay, ¿cómo saben ellos que ese reloj no era una réplica y que ese tipo tenía cuarto Sí. para comprar un reloj de esa naturaleza? Esa es una buena pregunta. Entonces, pudiera haber por detrás Bueno, de todo no crea, porque no, a simple vista. a ti te asaltan. No, aquí hay bandas que están especializadas en eso, en prendas específicas. Aquí hay unas bandas que solamente asaltan reloj. Sí, pero ellos saben, antes de eso, ellos llegan a un establecimiento, Fafa, hay 5, 6 o 7 relojes, se llevan los 5. Me quitaron el reloj. Está bien, pero tú andabas Y sola. me vio por el video. Está bien, pero yo conozco a gente que le han quitado el reloj y una réplica. O sea, de tanta gente que estaba ahí con reloj bueno. todo eso dice el problema Sí, de la pero noticia. eso es- Cuando hay bandas especializadas Claro. para tapar el robo. Digo, señores. pudiera ser una hipótesis lo que uno plantea. Pudiera ser lo que me han dicho, una fuente de entero crédito, de que pudiera haber entre esas dos personas una deuda. Llegó, se presentó en cuarto, dame el reloj porque sabe que es un reloj Como bueno. le hicieron al que da los números. Porque nada más nadie asaltar. En un centro como ese, donde hay 300 gente hasta Guachimani ahí, van donde ti, pues, dame ese Richard Miller. Eddie, como le hicieron al que da los números, que fueron y nada más le quitaron el reloj. A ese fueron a cobrarle, fue. Exacto. A este, el brujito que da los números. Casablanca. Sí. Casa. A Casablanca lo saltaron. No, él dijo que era un asalto y que era una cosa y era una deuda. Pero nada más le quitaron los números. El reloj. El reloj. Claro. Eso sí que lo aperrucharon bien aperruchado, ¿eh? Le dieron Es un un bellaco. par de Le pecosones. dieron más puño que aquí Pambelé. Pues lo mío yo nada más lo veo para ver la hora. ¿Tú te acuerdas de aquí Pambelé, verdad? ¿Quién? Un boxeador que ve que nada más subía. Aquí Pambelé, sí, Sí. boxeador. Nada más, oye, tenía más cuadres que todos los boxeadores del universo. Pero nada más subía para estar en el piso. Hasta de abajo le daban los fanáticos. Aquí Pambelé, sí, pero tú no eres de ahora. Eddie, ¿cómo tú conoces aquí Pambelé? Adiós. ¿Por ¿Por qué qué te tú crees? contaban? No, yo le. Pina Acevedo, tu compañero de partido, te contaba. Colombiano. Era el presidente de la federación. de Pina boxeo. Acevedo, sí. Pues Hasta mira, para que tú haciendo su sepas. vuelta, Él era hasta- el que hablaba de todo eso. Es cierto, pero todo el Sabía tiempo. mucho de boxeo. Entonces podría ser, Eddie, la policía dice que es una banda de venezolanos, que ya ellos tienen prueba, pistas de la banda, pero ¿tú crees que pudiera ser una cobro de una deuda? Tú sabes que la banda de venezolanos que robaron aquí en un restaurante aquí en la Tiradentes, eso fue un asalto. Sí. Porque llegaron ahí todo el mundo. Deme reloj, deme la niña. Sí, igual que en los Es un salones, asalto. son los venezolanos. Ahora, ¿cuántas personas habían en ese restaurante? Varias. Incluyendo gente armada, y fueron derechitos a robar un reloj Richard Miller a alguien. Sin que los asaltantes, porque los asaltantes cuando se metieron aquí, en el restaurante que está en la Tiradentes, corren el riesgo de que se lleven uno tuyo que es bueno, que el otro sea malo. Sí, sí, lo llevan Porque todos. están robando Lo varios. llevan todos. Pero ahí había más gente con reloj, porque ahí iba gente de cierta categoría. Rafa, Y no había un revólver ahí. me cuentan, Pero porque yo no eso, tengo. eso yo te nunca he ido da, ahí. eso te da el Una situación de deseo asalto no como es de bueno sacar salir un a la revólver. calle sin nada. Claro. Porque No, la y desprotección en te hace efecto- sentir que en cualquier pertenencia que tú tengas, en cualquier momento viene un delincuente y te la En quita. efecto, el uso de prendas de oro se ha Entonces, reducido considerablemente. si es verdad en que es los un últimos delincuente años. ahí, entonces habría que ver por qué no actuó la seguridad. No había que había. ver por qué ahí siempre hay. Tengo entendido que hasta no había parqueadores. seguridad afuera. Pero aparte Que de eso es lo que estaban ahí. Habían vale parking, pero no seguridad. Bueno, pero un solo entró. Ahora, si a ti te asaltan y te llevan tus pertenencias en un lugar cerrado, en un establecimiento, dentro del perímetro del establecimiento, la ley faculta que tú lo puedas demandar y tenga el establecimiento que devolverte tu posesión. No. Sí, Eddie. No, ya tú sabes por eso letreros de no somos responsables de pertenencia. Eso es ilegal, dicho por Sí, Proconsumidor. Pero no, ¿qué van a hacer ellos si fue un asalto? Demandar y decirle, mira, me asaltaron por tu culpa. Pues si fuera así, yo me compusiera No, con porque alguien no y le dijera, había llega y segu- llévateme esta cosa y te No, demando, ¿no? porque no había seguridad.
se supone que cuando un establecimiento abre, va a recibir X cantidad de personas y lo hace de manera permanente, tiene que garantizar la seguridad de las personas que van a ese lugar. Debe Y no ser así. no puede ser que la gente sienta aquí que la desprotección es tal que van a ir a los centros comerciales, a los restaurantes, a cualquier lugar cerrado y que también van a tener que sentir el miedo de que no pueden sentarse a comer tranquilo porque también ahí lo van a Que asaltar. no haya seguridad ni siquiera Si en fue un los asalto. espacios comerciales de la burguesía Si fue un dominicana. asalto. Estoy partiendo de la teoría de la policía que Sí, dice sí que fue un Y asalto. yo tengo que quedarme con la visión de la policía ahora. A uno le dicen cosas. Y cuando a ti te lo dicen gente que tiene cierto peso desde el punto de vista de la investigación, tú tienes que poner en duda también la versión oficial. Porque no es la primera vez que la policía le hizo una cosa a uno que no fue lo que ocurrió. Como el Bueno, caso yo del sé coronel que el negocio tiene obligación de brindar la seguridad a su clientela y que esa es su responsabilidad. Si a usted lo asaltan, lo atracan dentro de un comercio, usted tiene el derecho de demandar para que le repongan la posesión que le fue quitada. Que lo sepan. Ahora, ¿quién sabe que alguien tiene un reloj en la mano de 13 millones de pesos? El que lo conoce. No, es que hay muchas No, réplicas. es que hay gente que se lo pone en la muñeca para exhibirlo, es para echarle vaina a los otros. Porque Es ¿cuál difícil. es la razón para tú tener un Pero yo soy un hombre un serio. reloj? Fabio, yo soy un hombre serio y tú tienes un reloj de 13 millones de pesos. Yo te lo quito aquí mismo. Pero Mira, bueno, y mira, yo soy un hombre serio. Que ese reloj no se vende en Mercado Negro. ¿Cuál? Ese reloj. ¿Cómo que no se vende? Me están diciendo que Bueno, si no se vende en Mercado Negro, tú tienes más razón de que se lo están robando. ¿Para qué? Para guardarlo. Porque se supone que si tú se lo estás quitando es porque hay alguna deuda. Ahora, ¿a cómo estamos? o porque tienes un Yo sé que a encargo. ti nunca te van, a usted nunca Claro. le van a robar un reloj de 13 millones de pesos. A mí. Nunca lo van. Nunca me No han hay forma de que se lo robado roben. nada, porque ellos no le ponen causa a los desamparados, que desahuciados. Andar con un reloj de 13 millones de pesos, se me cae el brazo a mí. ¿Cómo es? A mí se me cae el brazo si yo ando con un reloj de 13 millones de pesos. Sí, No, pero pero tú tienes una vagabundería. Una vagabundería, no, pero ¿y qué? El que lo tiene, Una que lo exija, provocación, señor, una pero ven acá. provocación. Ah, pero papá, bueno. si tú lo tienes, que yo soy un hombre serio, a mí no me han puesto una contravención en mi vida. O sea, Pero yo te lo quito, Fafa. Fafa, o sea que tú tienes que andar con un reloj cacarita, un carro cayéndose, No, no, eso una no, ropa barata. no necesariamente, porque- todo tiene su- Ay, Un reloj- no, un pero reloj es de- que, un reloj de 20.000 señores, es que lo que pesos, una usted, cacarita, un es que reloj lo de que usted 30.000 se pesos, una compra cacarita. con su dinero, usted tiene el pasa- derecho de lo ponérselo que cuando usted quiera. Lo que Sí, pasa- pero pasa- también tiene que aceptar los riesgos que está exhibiendo Sin eso como duda. demostración de las diferencias sociales de este país. Fafa, es una es provocación. que el costo de un reloj lo sabe quien conoce de reloj. No. Sí, Oye, Fafa. hay reloj que tú tienes que preguntar cuánto valen y no saber nada para saber que ahí hay unos cuartos. ¿Cuánto Mira vale la el- mía. ¿Cuánto vale el tuyo, Nada. el de Eddie y el de Esteban? Esto me lo dieron de No, ñapa. no, el mío lo que ¿Tú vale sabes son lo como que es 3.000 eso? pesos. A mí no cuesta nada. Esto es para medir mi caminata. El mío es una cacarita. Tú sabes lo que es. Pero Yulisa está gritando. No, yo no estoy gritando, yo estoy diciendo que cada quien tiene un derecho y lo ejerce cuando quiere. No, exacto. Pero Sí, sí. Lo que tiene pasa es un que a ella le derecho. rebaron uno de 2 No, millones. tiene un ¿Cuánto le derecho, digo? pero no puede obviar la consecuencia de echarle en la cara a la gente. Y se cayó el celular abajo de la guagua. Y entonces el tipo se bajó debajo de la guagua. Yo le di el Aguántate, celular. aguántate. Y se bajó a agachar. No tenga su celular. Y me devolvió el Ese es suyo. celular, el hijo de su madre. Es el reloj que queremos. Sí. Tú ves, eso es un delincuente que él conoce. Por poco me rompe Y el cuando va la vidrio. policía, le dice la policía, ¿pero qué tú buscabas por ahí? No, el muchacho, ¿y qué buscaba ella por ahí si nosotros andábamos trabajando? No, ¿qué hacía esa maldita mujer ahí si yo salía a trabajar? El ladrón. Es que esto es un país especial. El ladrón. El ladrón, o sea que la que estaba mal era yo, que estaba en la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard en el momento que él estaba ¿Y buscando qué hicieron para quitártelo? Nada, me puso una pistola, Fafa. Ah, no. Habla solo el problema. Me dio con la Entrégame. pistola en el vidrio. Oye, qué cosa. Ese país está así como está el video que se hizo viral que ustedes vieron en un callejón de Herrera vendiendo droga pública. ¿Ustedes vieron esa vaina? Mamá, aquí. El tipo estaba desesperado que decía, mamá, dame 3. O sea, están comprando como que se están muriendo de hambre. Sí. Y el vecindario ha contado esa hora. Con presión. ¿Tú viste? ¿Y tú sabes por qué lo agarraron? Porque alguien lo grabó y se hizo viral. Pero tú crees que las autoridades no sabían que estaba operando así tan abiertamente. Eso opera todos los días. Si ahí vive vecinos y viven gente que pudieron denunciar eso 20 veces. Oye, la sociedad dominicana se enfrenta a un desafío y es que una parte de la población, bajo el influjo de la publicidad y de las demostraciones, tiene apetito de también disfrutar lo que la vida ofrece.
y no tienen con qué satisfacerlo, ni tienen esperanza de un empleo. El delito tiene mucho que ver con esa exclusión de una gran parte de la sociedad, del disfrute de los bienes que se prueban. Nosotros, los que venimos de la época distinta a esta y de más escasez, no nos mueve la tentación de estar al día ni con el consumo ni con la exhibición de prendas. Pero los muchachos de hoy, que tú ves el modelaje del cambio en la ropa, en el consumo, en todo, y que no tienen posibilidad de ganárselo por sí mismos, lo que lo están invitando a que aquí no hay justicia, haga lo que tú quieras. Hay que pensar el problema de la inseguridad como una cuestión de interés colectivo. Lo grande es que después de que te roban, y esto lo digo por experiencia propia porque a mí me pasó, todo el mundo sabe cuáles son los que te roban, porque aquí las bandas están identificadas por tipo de producto. Y en la policía, dependiendo de cuáles sean, sí, los directores de zona, sí, claro, todo. Y tú me trataron muy bien, por cierto. La cara del tigre que te asaltó. Muy bien porque una figura pública. Ellos saben, no, ellos saben. Y ellos saben a quién tienen que llamar. Lo que pasa es que la policía lo agarra y no hay forma de sostener una medida de coerción y ellos salen para la calle otra vez. E increíblemente, esas personas han tenido decenas y decenas de querellas, pero siguen ahí, perteneciendo a su banda y atracando. Y cuando ya se sabe quién te atracó, a uno hasta le toca negociar para comprarle su prenda o su artículo, su propiedad, para comprársela entonces a los delincuentes. Señores, eso pasa en este país. Y todo el mundo sabe cuáles son los 3 sitios donde lo llevan. Eso lo sabe todo el mundo aquí. A ti te roban un reloj de cierto nivel, un anillo, una prenda que sea cara, y eso lo llevan a 3 sitios y los 3 son vecinos. Mira, y no me voy a reservar los nombres porque no quiero tampoco. Lo llevan a un sitio. A mí me han regalado En relojes ese buenos. sitio hay diversas. Exacto. Oye, a mí me han regalado Entonces, relojes. después tú tienes que negociar con tu prenda, que te costó tu dinero, tú tienes que intentar comprársela otra vez al tipo que te atracó. En cierta medida, es una forma de extorsionarte. Pero a mí me han regalado relojes, 3 relojes. Y yo se lo doy al nieto o al hijo y no lo pongo, porque en el fondo el lujo es la expresión de una vanidad. Yo a mis hijos no le pongo nada que pueda llamar la atención porque lo estoy poniendo en riesgo. Es una porque tú me dices que, oye, lo que ese hombre tiene en la muñeca. 13 millones de pesos. ¿Tú te imaginas que le den un estrellón a uno por quitarle un trapo de reloj de 13 milloncitos de pesos? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:14 en Puerto Príncipe, se mantiene la tensión, además, luego de este fin de semana de protestas también. Hoy apedraron la casa del presidente de Haití y se enfrentaron con la policía los manifestantes. Esto viene desde el sábado. Hay un saldo de al menos una persona muerta en el tercer día consecutivo de protestas contra la corrupción y el mal manejo de la economía, además de los fondos de Petrocaribe. Mientras, sindicatos de transportistas en Haití, junto a sectores políticos, se unificaron en un pedido para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las protestas violentas de los 3 últimos días en Haití alcanzaron ayer la ciudad de Malpase, al sureste, fronterizo con República Dominicana. Petionville, junto con Puerto Príncipe y Croix de Bouquet, los 3 grandes municipios de la zona metropolitana, así como San Marc y Jacmel, han suspendido las actividades previas al carnaval que se iba a celebrar durante el fin de semana como consecuencia de las protestas. Persiste además la escasez de gasolina, puesto que la situación de incertidumbre e inseguridad complica la distribución, de modo que muchas estaciones de combustible permanecen cerradas y en las que están abiertas se han formado largas filas de vehículos para repostar. Los manifestantes están furiosos por la elevada inflación y el fracaso del gobierno para enjuiciar a los responsables del desfalco del programa venezolano mediante el cual se enviaba petróleo a precios favorables a Haití.
El presidente Moisés mantiene el llamado a la oposición para dialogar abiertamente, para buscar soluciones a la crisis que atraviesa el país tras 3 días de protesta que dejaron 5 muertos en la capital y otras ciudades, y mediante la que los convocantes buscan forzar la caída del presidente que asumió el poder hace solo 2 años. Según la oposición y diversos sectores de la sociedad civil haitiana, la dimisión de Moisés debe ser el primer paso para iniciar un proceso judicial que aclare lo sucedido con los fondos de Petrocaribe. El jueves se produjeron multitudinarias manifestaciones contra el gobierno en Puerto Príncipe y otros puntos del país, donde murieron 2 personas. El viernes hubo otras 3 víctimas mortales en Gonaíves, al norte, presuntamente a manos de agentes de la policía. Unos 15 exministros y actuales funcionarios están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía el presidente Jovenel Moisés, según el informe de auditoría de 288 páginas. Asimismo, revela que muchos de los fondos fueron destinados a proyectos sin planificación, sin estudios, sin respetar los procesos legales, además de que se realizaron transferencias de dinero sin control. El primer ministro de Haití anunció acciones contra las personas involucradas en la malversación de los fondos de Petrocaribe. En ese mismo listado de esa auditoría que llevó a cabo el Congreso, hay varias compañías dominicanas. Continuamos con el gobierno de la tarde y entramos ahora en los comentarios individuales de todo el equipo. Y el primer turno le corresponde a Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Antes de mi comentario, anunciar que el descomiso de los 689 paquetes de cocaína en el este del país, donde hay 2 colombianos y un dominicano presos, tuvo un peso de 707.4 kilos desde el peso de la droga. Y me dicen que fue una labor de inteligencia de 1 semana y que pudieron descubrir que hay una nueva modalidad para el trasiego de droga por la vía marítima, y lo descubrieron con esa labor de inteligencia. O sea, parece que se dieron cuenta del tema y ahora los operativos serán diferentes porque descubrieron otro tipo de modalidad del tráfico de droga a través del mar. Miren, la Junta Central Electoral, que convocó para hoy a los partidos políticos que aprobaron primarias para discutir precisamente el cuestionamiento que ha recibido de todos los sectores sociales del país sobre el costo y el aporte que va a hacer el Estado, o que creen ellos que debe hacer el Estado para que los partidos políticos cojan sus candidatos a cargo de elección popular de cara al proceso electoral del año 2020. Y yo creo que no debió ocurrir eso que hizo la Junta Central Electoral, de ellos atribuirse el gasto del costo de ese proceso. Pero era la única alternativa que tenía para anunciarle en ese momento. Pero ustedes saben por qué pasa todo eso. Por lo que está ocurriendo en el día de hoy, ahora mismo en la Cámara de Diputados, hemos tenido todo el tiempo suficiente para nosotros aprobar una ley electoral lo suficientemente confiable que genere transparencia a todos los procesos electorales. Sin embargo, por estrategia de que entiende la mayoría, terminamos zancochando esa ley, faltando horas para que termine el plazo. Lo mismo que pasó con la ley de partidos políticos. Y por eso se crean toda esa pifia desde el punto de vista jurídico, que después tú tienes que sentarte y comenzar a resolver esos entuertos. Porque esa ley de partidos políticos no debió establecer como atribuciones de la Junta Central Electoral arbitrar los procesos de la primaria de los partidos políticos, sus procesos internos, sí supervisar, sí preocuparse porque se haga con transparencia y que impere la democracia para que no se afecte ningún derecho de los miembros de los partidos políticos. Pero la Junta le ha dicho, no, es que se van 1.400 millones de pesos.
Y los partidos le han dicho, pero nosotros no podemos ponerlo. Porque si la Junta no tuviera la responsabilidad de montar esos certámenes internos, cada partido político tuviera en capacidad con lo que recibe de montar su propio proceso. Sobre todo cuando el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que mayor membresía tiene inscrita y depositada en la Junta Central Electoral, va a hacer una primaria con el padrón de la Junta. Se va a llevar el 85% de ese presupuesto, cuidado si algo más. Y dos partidos minoritarios que decidieron acoger primarias abiertas. Uno de ellos no tiene fondo. La ley establece que cada partido político con lo que recibe de la Junta Central Electoral tendrá que cubrir los gastos de su proceso. Pero la ley no estableció que en caso de que haya un partido político de conocimiento reciente de cara a la aplicación de la legislación que no va a recibir fondos, ¿cómo carajo lo va a financiar? ¿Cómo lo va a financiar? Opción Democrática, que no tiene cuarto asignado por la Junta Central Electoral y acogió primaria abierta. Entonces, ¿quién le va a hacer la primaria así con los cuartos del partido? La ley debió contemplar todo eso. Aparte de eso, ¿qué es lo que ha dicho la Junta? No, yo voy a montar el proceso a ustedes, cuesta 1.400 y pico de millones, pero se van 700 y tanto en equipo para hacer la primaria. Porque lo vamos a hacer de manera automática y digitalizada para mayor transparencia y mayor celeridad del proceso. Si la Junta no estuviera involucrada en eso, no tiene por qué comprar aparatos ni cargarle esos cuartos del aparato al Estado Dominicano. No tiene por qué hacerlo. Pero eso ocurre porque tenemos que sacochar, faltando 2 o 3 días para vencimiento de plazo de las legislaciones. Porque es una estrategia que han trazado los sectores que tienen la mayoría de representación en el Congreso Nacional. Y la oposición no hace nada. Y termina cayendo en la trampa. Miren cómo el Partido Revolucionario Moderno cae en la trampa de que él es responsable de los 1.200 millones donde él va a hacer una primaria cerrada. Entonces, lo penoso de todo esto es que se está repitiendo lo mismo con la ley electoral. Ahorita el argumento es, no es la ley que merecemos, sino la ley posible. Porque nosotros no podemos estar aprobando legislaciones posibles, sino legislaciones que resuelvan los temas que nosotros queremos abordar. O mejor no la aprobemos. O mejor no la aprobemos. Ustedes van a ver, cuando aprueben, si la aprueban, la ley electoral, de régimen electoral, todos los conflictos que va a generar. Porque teniendo 15 años para aprobarla, ahora le están sancochando, faltando horas para que vence el plazo de la convocatoria extraordinaria. Le están sancochando. Y yo vi el proyecto que aprobó el Senado, ahorita lo estaba viendo. Estaba en mi oficina. Y óigame, si esa ley la aprueban, va a generar tanto o más conflictos que si no la tuviéramos. Y cuando la aprueben le voy a traer los puntos aquí para que ustedes lo vean uno por uno, las situaciones que va a generar. Además, resolvieron el tranque del aporte o del gasto por candidatura. La Junta no tiene capacidad para supervisar ningún candidato, todos los candidatos que se vayan a presentar para saber si gastó los cuartos. Y le ponen hasta centavos para que crean que es verdad lo que están haciendo. 112 pesos con 49 centavos. Tú, eso es mentira. Aquí a usted no le va a poner un contable a todos los candidatos. Usted no va a tener forma de arbitrar eso ni de manejar eso. Y eso era uno de los puntos neurálgicos de la ley. Entonces yo creo que mientras estemos así, vamos a seguir teniendo la situación que tenemos en la ley de partidos políticos. Ahora, 5 partidos que van a primaria, 1.449 millones de pesos. La Junta quiere asumirlo con los cuartos suyos y míos, como si es responsabilidad suya y mía que ningún partido político escoja una modalidad que cueste tanto cuarto. Si usted le cogió, páguelo usted. Si usted no tiene, no le coja. Pero la ley tiene que contemplar eso. Y la Junta lo que tiene que pedirle a esos partidos que cogieron, aún sin tener la capacidad numérica desde el punto de vista de la militancia, que para mí lo hicieron por joder a algunos partidos políticos, que desistan de eso. Y que cada partido haga su proceso. Mira a ver si pueden abordar la jodida ley de nuevo.
O que la Junta no compre ningún aparato y nos vamos a mano pelar lapicero y palito. Llévatelo, Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 6:28. Estamos en la ronda de comentarios y es momento de escuchar el comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Todos los programas están dedicados a partir de la actualidad. Y en la actualidad, cada vez que abordamos un tema, mostramos la precariedad del tema, la duda o la infuncionalidad institucional que hay para tratarlo. Aquí tú hablas de educación, de lo que tú quieras hablar. Tú hablas ahora de la seguridad. Estamos hablando del Congreso y un proyecto de ley. Y en todas partes hay un cuestionamiento a cómo se maneja, se condiciona en función de los principales o de la mayoría el tema que se trata. Yo estoy defendiendo una idea. En este tiempo, aunque la política es una confrontación constante y la gente en una campaña de descrédito o de denuncia o de real aprovechamiento de lo que se denuncia, vive entonces negando a los otros y presentándose en función de propaganda como soluciones. Pero en el fondo hay una validez. La visión que predomina es que la justicia es un gran negocio, que la política es un gran negocio, que si tú decides en la política porque tenga los mecanismos para ello, tú tienes una fuente inagotable de recursos que lo va a manejar a discreción. Hay una prostitución de la política. Yo he estado insistiendo en ello mientras se agrava la cuestión social. La mayoría de este país vive en incertidumbre o en ambientes de desconfianza. Es una minoría la que se burla del resto y la que aprovecha la situación en beneficio suyo. Aquí están diciendo, sí, el país crece al nivel de hasta un 7%, sin cuestionar. ¿Y qué cuesta? ¿Quién financia ese crecimiento? Que es las cosas que hemos puesto nosotros aquí en evidencia cuando, aprovechando un análisis del semanario El Dinero, decíamos que por cada un 1% del Producto Interno Bruto hay casi un 3% de la deuda que financia eso. ¿Qué sociedad puede mantenerse de esa manera cuando 3 veces lo que usted presenta como crecimiento lo está asimilando como deuda para protegerlo y producirlo? Y así usted se encuentra en la salud, en el problema del ejercicio de todos los derechos. Yo he dicho, en esta época donde la transparencia es una exigencia mundial, donde usted no puede esconder por mucho tiempo las cosas por las que debe hacerse responsable, en una época donde hasta el Papa ha tenido que iluminar la sombra que hacía del pontificado un recurso de encubrimiento y de legitimación de la degradación entre los religiosos, y en el superpoder que es Estados Unidos, en ninguna parte ya usted puede decir que lo protege su autoridad o el silencio. Hay un agente subversivo que es la transparencia, que facilita con la tecnología que todo se sepa. En ese orden también es una realidad la política como un escenario para que la gente aprenda, para que siga los hechos, para que le dé un mejor sentido, y es de hecho una posición menos ignorante que en el pasado. En una situación como esta, a pesar de la agudización de las dificultades, yo he estado insistiendo en una cosa, que a primera vista puede parecer para una gente que no conozca a uno una negación de nuestra propia trayectoria. Yo he estado vinculado en toda la historia a la confrontación, a los subversivos, a los revolucionarios. Y ahora digo, en este mundo de hoy, y viendo el país que tenemos, que el único camino de poder resolver los problemas en esta situación es entendernos. Y que entendiéndonos nosotros nos cuesta menos y avanzamos más que por los caminos tradicionales de la simple confrontación o la denuncia. Y he dicho, hay 5 problemas fundamentales que nadie puede ignorar. El primero, no hay seguridad. Usted puede echarle la culpa a los mecanismos responsables de asegurar que esta exista. Pero cuando usted analiza ese mecanismo se da cuenta que se justifica su descomposición y que es una locura usted creer que puede estar en manos de instituciones que te garanticen la seguridad cuando sus miembros no tienen seguridad.
Entonces, aquí hay que hacer un encuentro, aquí hay que luchar por un pacto para discutir qué hay que hacer para lograr la seguridad que deseamos. Ahí debe estar el gobierno, el empresariado, los partidos, la sociedad civil o sus instituciones principales. Y si nos ponemos de acuerdo en lo que todo el mundo acepta, que es el acuerdo mínimo siempre de las discusiones, entonces la fuerza que eso va a tener supera a las prédicas insustanciales de un candidato que diga, yo voy a resolver eso y usted sepa que eso no es propaganda. Si hay un acuerdo para enfrentar la falta de seguridad y usted consigue un acuerdo sobre el otro tema, la creación de una justicia, si nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer para lograr una justicia confiable, si nos ponemos de acuerdo en la seguridad y en la justicia, en lo que tenemos que hacer, y lo mismo hacemos con la educación, y lo mismo hacemos con la salud, y por último, con un modelo que no sirve, que no puede sostenerse, que está mostrado como insuficiente, como incapaz, frustratorio. Podemos hacer esas 5 cosas como la cuestión mínima en la que podemos propiciar un entendimiento. Lo repito, un pacto por la seguridad, un pacto para la creación de una justicia confiable, un pacto para que la disposición que hay hoy de los recursos de educación no sean manejados ni con secreto, ni con discriminación, sino de forma transparente y con una planificación en la que vayan más allá de los técnicos del ministerio en su elaboración y que la divulguemos para que la conozca todo el mundo. Y lo mismo hacemos con la salud. Y luego, con un modelo que no tiene capacidad competitiva, que lo que está acumulando su deficiencia, que cada día consumimos más y producimos menos y llenamos eso con una deuda. ¿Qué te dice? El país camina un desastre así. Yo insisto en este camino de que ahora podemos entendernos, porque independientemente de las diferencias o de los juicios que tengamos con las autoridades o con sectores parciales, el fondo tiene que ser cómo construimos una sociedad políticamente funcional y confiable. Yo no puedo ofrecerle la revolución para lograrlo ahora, ni creo que con un golpe de Estado tampoco se logre, que eran los mecanismos del pasado. Y con las elecciones tal como está organizado el problema electoral, tampoco, porque ahí está sumado todos los déficits globales de una sociedad profundamente corrompida y atomizada, aunque predomine el desencanto de la población. Y en un cuadro como esto, le insisto, solo un pacto por la seguridad, por la creación de una justicia confiable, por la educación necesaria y del contenido que necesitamos para esta época y de la salud, junto con modificar un modelo primitivo y rudimentario, es que está abierto el camino de la superación. Vamos ahora rumbo a unas elecciones. Y en las elecciones hay una competencia de ofertas, de que usted recluta a la gente o recurre a los medios de su autoridad para condicionar decisiones, para comprar, para alterar, para prostituir la vida ciudadana. No es verdad que en una sociedad sin el compromiso de las propuestas fundamentales para enfrentar los principales problemas puede esperarse la solución. Sin esos acuerdos que yo digo son fundamentales y son posibles para decir qué tenemos que hacer para lograr una seguridad deseable, una justicia confiable, un servicio de educación a tono con la época y de salud a tono con las necesidades de la población, y luego verificar este modelo sin un problema resuelto en cuanto a la necesidad de esas orientaciones. No es verdad que un líder o una acumulación de grupos basado en el reparto de las aspiraciones y de las posibilidades que tienen unas elecciones vamos a resolver nada. Se va a producir una mayor podredumbre. Ojalá propuestas como estas sean detenidamente analizadas por los partidos políticos, por el empresariado, por los comunicadores. Reitero, como conclusión profunda de mis convicciones, solo entendernos puede llevarnos a la solución al menor costo y al mayor avance. Ojalá predomine el interés por servir y no la vocación de aprovechar la propia desgracia y después seguir un camino del que todos tenemos que lamentar su fin porque es previsible. Sin entendimiento, caminamos
evidentemente a una confrontación y la anarquía. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101, son las 6:40, momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Fíjate, a propósito de la aprobación ya en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados de la ley de régimen electoral o del proyecto de ley de régimen electoral, ha salido entre los comentarios a relucir el hecho de que esa legislación no establece el voto obligatorio. En la República Dominicana no se establece el voto obligatorio, sino que el voto es un derecho voluntario. Y qué bueno que sea así, porque no puede establecerse como una obligatoriedad, porque automáticamente eso implicaría una limitación hacia el que como ciudadano tiene o no la intención de ejercer su voto. Sin embargo, la importancia de la participación del electorado es determinante principalmente para los partidos o para los que se pronuncian como opositores del gobierno de turno. Y voy a hacer un breve ejercicio sobre eso, porque aquí en la República Dominicana, como en muchos países, los principales críticos de los gobiernos de turno generalmente son personas que a la hora de ir a una contienda electoral no participan. Y cuando digo no participan no es que no aspiran, sino que ni siquiera van a ejercer el derecho al voto. Y tú ves a mucha gente diciendo, bueno, no, yo no voto porque yo no creo, yo estoy cansado de esta situación, aquí hay todo un desorden, entonces yo mejor me quedo en mi casa y no ejerzo el derecho al voto. Pues cuando usted no ejerce el derecho al voto, siendo oposición del gobierno, automáticamente usted está sumándole al gobierno o al partido de mayor posicionamiento, que generalmente es el partido que está en el gobierno, un voto indirecto que se traduce en una mayor participación en el electorado de ese al cual usted le hace oposición. Es decir, cuando usted se abstiene, automáticamente usted sube la participación porcentual, principalmente del partido que está en primer lugar. Y generalmente el partido que está en primer lugar es el partido del gobierno al que usted está criticando. Pero con otra desventaja, que el partido que está en el gobierno generalmente es el partido que exhibe el voto más duro. No solo tiene la posibilidad de estar en primer lugar por el hecho de que tal vez utiliza recursos del Estado o lo que usted quiera, también tiene la mayor facilidad o movilidad o la mayor capacidad de movilizar a su electorado para llevarlo a votar, tanto con transporte o con darle un desayuno, o con darle un picapollo, con lo que usted quiera. Pues tiene esa facilidad porque está en el gobierno. Pero aparte de eso es un voto duro. Es un voto duro porque generalmente el que está con el partido de gobierno o trabaja en el gobierno o está en el gobierno generalmente quiere seguir en el poder, y al querer seguir en el poder entonces se motiva a ir a votar. Generalmente la abstención proviene de los que se oponen al gobierno de turno que esté en primer lugar, y eso se traduce, como dije, en un fortalecimiento para el que está en el gobierno. Tal vez no debería yo hacer este comentario porque como a mí me ubican como un gobiernista, entonces es un consejo que le estoy dando a los que no participan en el electorado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nuestro padrón electoral tiene 7 millones de votantes. Vamos a suponer que sean 7 millones en números redondos. Y vamos a suponer que se produzca una abstención de un 80%. Quiere decir que van a ir a elecciones y van a ir a votar 5.600.000 ciudadanos. De esos 5.600.000 ciudadanos hay 2.400.000 que van a votar por el partido de gobierno, por el partido de turno. Ese es un voto duro. Entonces, eso implicaría que el partido de gobierno sacaría un 42.8% del electorado. Por lo tanto, no llegaría al 50%, que es el necesario para ganar unas elecciones, 50% más un voto. Ahora, supongamos que esa abstención sea de un 30% y que vayan a elecciones a votar de los 7 millones, solamente 4.900.000, con una abstención de un 70%, y asumiendo que el partido que esté en primer lugar mantenga la misma cantidad de votos, es decir, 2.400.000, automáticamente, por el hecho de haber aumentado la abstención, la participación de ese partido sería de un 49% y no de un 42.8%, sin aumentar la cantidad de votantes, solo por el hecho de que hubo una proporción importante de sus opositores que no fueron a votar porque están desencantados o cansados del sistema. Pero, sin embargo, el que está o el que simpatiza con el partido de gobierno sí fue a votar, porque como dijimos, las estadísticas indican que el voto más duro es el voto del que está en primer lugar, y principalmente si el partido está en el gobierno. Pero vamos a suponer que esa abstención de un 70% suba un poquito, que suba a un
que esa abstención de un 30% suba un poquito, que suba a un 31.4%. Es decir, que en vez de ir a votar 4.900.000 personas, fueron a votar 4.802.000 personas. Quiere decir que 98.000 decidieron no votar y aumentaron la cantidad de abstención. Pues por esos 98.000 que tal vez decidieron no votar porque están desencantados del sistema, automáticamente, sacando la misma cantidad de votos, el partido de gobierno con 2.400.000 pasaría de un 49% a un 50%. Y solamente le faltaría un voto, no un 1%, no un punto porcentual, un voto de un solo ciudadano para alcanzar el triunfo en unas elecciones y en un sistema donde, como el nuestro, se gana con la mitad de los votos más uno. Es decir, en la medida en que menos personas van a votar, aumenta la participación porcentual de los partidos que estén en la posición más alta. En este caso sería el partido de gobierno. Por eso, seguro que los PLDistas que están en el partido de gobierno se alegran cuando ven que entre sus principales críticos hay personas que manifiestan que no van a ir a ejercer el voto o que no votan o que no les interesa porque no simpatizan con ningún partido. Generalmente el que dice que no vota, generalmente el que dice que no simpatiza por ningún partido es el que está en contra del partido que está en el gobierno. Por lo tanto, si dejas de ir a votar, automáticamente le aumentas la participación porcentual al partido que está en el gobierno o que está en primer lugar, aún sin que aumente la cantidad de votos para ese partido. Es un asunto de relación proporcional, pero esa relación proporcional porcentual es la que determina el triunfo en unas elecciones donde aquí se gana con porcentaje. ¿Por qué se gana con porcentaje? Porque lo que establece nuestra Constitución es que se gana la presidencia o se llega a la presidencia obteniendo el 50% de los votos válidos, no importa de qué cantidad, más un voto. Por lo tanto, la abstención, si no proviene del partido que está en primer lugar, automáticamente aumenta la participación proporcional porcentual del partido que está en el primer lugar. En resumidas cuentas, para no extenderme mucho con este comentario y tal vez seguir con los temas de manera más colectiva, en resumidas cuentas, lo que quiero dejar sentado es que mientras menos se participa en los periodos electorales y mientras menos motivación tiene cada ciudadano de ir a ejercer el voto, independientemente de que no votes por el partido que esté en el segundo lugar, puedes votar porque esté en segundo, en tercero, en cuarto, en cualquier lugar. Si van todos y votan, a mayor participación electoral hay menos posibilidad de que el partido que está arriba llegue a un 50%. Y automáticamente no quiere decir que ganaría el que esté en segundo porque no pasaría al primer lugar, pero sí evitaría que el que está en primero gane en una primera vuelta y eso forzaría a una segunda vuelta que obligaría al que quede en primer lugar o al que quede en segundo lugar a establecer negociaciones entre todas las organizaciones políticas y sociales en procura de alcanzar un 50% a partir de una segunda vuelta, lo cual haría más democrático el sistema y lo cual haría también más participativo el gobierno. De lo contrario, lo que vamos a tener será lo que hemos tenido en los últimos periodos electorales. Un partido de gobierno que tiene más facilidad de llevar a sus votantes a votar, que tiene entonces más posibilidad de un voto duro y que por el desencanto que pudiera estar causando en los que le adversan, los motiva a que se abstengan de votar y al abstenerse de votar automáticamente aumentan su participación porcentual permitiendo que ocurra lo que ha ocurrido en los últimos periodos electorales o en las últimas elecciones, que el que está en el partido de gobierno como aspirante generalmente gana con mucho más de un 50%. ¿Cómo bajar ese porcentaje? No es bajando la cantidad de votos que tiene el partido que está en primer lugar, sino aumentando la cantidad de votos de aquellos que se quedan en sus casas en lugar de ir a ejercer el derecho ciudadano de votar, ya sea por cualquier partido en el sistema nacional electoral. Gracias, Esteban. Antes de irnos a la pausa. Excelente comentario el de Esteban, como siempre. Bueno, a propósito de lo que dices, Esteban, el día de hoy, ayer, antes de ayer, y probablemente los días que le queden a esta legislatura, se va a hablar de ley electoral. Hay otras leyes que estaban en carpeta también, que supuestamente el presidente había dicho que tenían que tratarse en esta legislatura, pero aparentemente no va a dar tiempo de que se traten, mucho menos de que se aprueben. Con la ley electoral está pasando lo mismo que pasó con la ley de partidos, años y años detenida en el Congreso.
Hasta que hubo una disposición del Poder Ejecutivo que no debería ser de esa manera. Le inyectó voluntad política y parece que se va a aprobar. Pero hasta que no hubo una disposición exactamente del presidente Danilo Medina, pues esa ley de partido no se aprobó. Increíblemente huyendo. empezaron a correr por un carril. Huyendo. Exactamente, todos a una velocidad galopante. Yo vi un legislador que lo Y la llamaron. aprobaron así, de urgencia. Yo leí un legislador que lo llamaron. Un legislador de un partido que no es reformista. Lo llamaron. Estaba en un sitio. Pero tú la leíste, sí, pues apruébala. No, pues así mismo. Así. Bueno, y se acostumbra aquí a no leer las Bueno, Aquí lo modificaron mismo- la Pero Constitución. fíjate que ciertamente Lo se mismo va a aprobar- pasar se con va a la ley aprobar electoral. Se va a aprobar la ley por la voluntad del partido de gobierno. No en esta, es para, no por la voluntad del sistema para del la partido aprobación. completo. Exactamente. Se Mira. aprobó la ley de partido por la voluntad del partido de gobierno. Lo peor de Entonces, todo- así no se avanza. Lo peor de todo eso, ¿sabes qué? Que nosotros aprobamos la legislación que tiene que depender del electoral, primero que la ley electoral. Sí. ¿Tú estás yendo? La ley de partido. Donde la ley de partido político debió ser sustentada por la nueva ley electoral. Pero entonces aprobamos Y primero no la solo ley de eso, partido. se debió haber aprobado la ley electoral y entonces sobre la base de los aciertos de la ley electoral, entonces construir la ley de partido político. Exactamente. Entonces ahora cuando aprueben esta legislación, que yo lo voy a discutir si la aprueban, yo voy a traer aquí, voy a desglosar algunos articulados. Y le voy a decir cuántos artículos hay ahí que conllevan de forma automática la modificación de artículos de la ley de partidos políticos. Que obligaría a Bueno, modificar la ley de partido. Claro. Pero no te sorprenda porque aquí se aprobó el contrato para comprar los tucanos y no teníamos radares. O sea, utilizamos el dinero para comprar los aviones super tucanos dónde para sale eso? combatir la droga. ¿Por qué Yuri saca eso ahora? Para combatir la droga y no teníamos radares que ¿Y nos qué tiene dijeran que a ver eso dónde con era ley que íbamos a con mandar ley a los de partido aviones. político y con la Que es electoral? exactamente lo mismo, es poner los bueyes Tú estás antes de viendo. la carreta. ¿Y cómo está el asunto de la Pero Hoy no dijo me el diga presidente de eso. la DNCD que un kilo de droga costaba $7,000 Oh, le bajó el en precio. República Dominicana. Ah, mira, te voy a decir una Este cosa. hombre me lo había dicho. No, nosotros habíamos hablado aquí de $10,000. Y ¿Cómo cuando que él tú me lo dice- dijiste? y cuando él dice $7,000 tiene sentido. Porque en la medida en que la droga se utiliza como pago por Medio de servicios pago. de narcotráfico, como medio de pago, automáticamente baja el precio porque aumenta la oferta. Nosotros tenemos ahora mismo en el mercado nacional una aparente sobreoferta de droga? de droga, claro que sí. Por donde quiera tener un punto de droga, si hay Sí, punto de droga hay donde una quiera, te quiere decir que hay una sobreoferta. proliferación, Y entonces eso implica que el precio Un de un análisis. kilo de droga que estaba hace un tiempo valorado en más o menos $10 o $12,000, hoy día puede que esté Donde en menos tú te $7,000. imaginas aquí hay un punto Un de análisis droga. profundo de una persona que conoce dónde están todos esos puntos de droga. Donde No, yo menos conozco. las Ahora, autoridades yo han estoy seguro- dicho yo cuáles estoy son las seguro que la zonas más DNCD sensibles. conoce más que yo dónde están los puntos de droga. Y estoy seguro que el DICAN conoce más que yo dónde están los puntos de droga. $7,000, ¿cuánto es en pesos dominicanos? $7,000 en pesos dominicanos son más o menos 400,000 pesos. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí hay una complicidad tan evidente de las autoridades con los puntos de droga que yo quisiera que me digan a mí. ¿Cómo diablo juntan tanto cuarto para comprar fiscales, para comprar policía, vendiendo droga 100 y 150? Yo vi gente comprando hasta 100 pesos de droga Ah, sí, ayer pero en el no, pero video. eso no es droga. No, es que esos son punticos. Mira, eso, Está bien, eso pero es barrio. dame decirte por qué. Eso es basura. ¿eh? Dame decirte por qué hay tanta Eso es complicidad. basura. Eso es basura. Los consumidores. Mira, Pero dame- el narcotráfico mueve mucho dinero. Y si el narcotráfico mueve mucho dinero es porque tiene consumidores de alto A ver, poder pero de consumo. dame decirte Ahora, algo. los consumidores de alto poder de consumo consumen droga pura. Pero dame decirte por qué. No es ahí que están los clientes Dame en esos decirte, barrios. dame decirte por qué hay En las complicidad. oficinas. Pero dame decirte los por qué hay despachos. Está bien, pero dame decirte por qué hay complicidad. Las Para esa residencias, señora, en los penthouse. para esa señora, vender 50 y tantos de 1,000 pesos, que fue lo que le incautaron. Pero en un día. Está bien, pero para que lo venden un día 50,000 y pico de pesos, ¿cuánta gente tiene que ir a esa casa a visitar? Oh. O sea, no se da cuenta nadie. Eso es como un está mercado. vendiendo- porque aquí un pase cuesta 100 o 200,000 pesos, un pase de eso de los barrios. Un Ciertamente corte. es muy poco ¿Qué dinero. es lo que eso. peso? Un pase de eso. Un pase es un consumo. Una un dosis. consumo, 200 un pase. pesos, no 200,000 pesos. No, 200 pesos, eso mismo. Estoy diciendo que es baratísimo. Exacto, entonces, Entonces, como es baratísimo, para habría tú que vender vender 50, mucho. pero tú que eres un experto en eso, en droga y en punto y en vaina y en corte y toda esa mierda de la droga. Para tú vender 50,000 pesos en un día, yo te hago la pregunta a ti, al experto en droga buena y droga mala, droga alta y droga baja. ¿Cuánta gente tiene que ir a la casa de esa señora
en el día. Bueno, pero tú lo viste en el video. Para juntar 50,000 pesos. Pero tú Entonces lo no se da viste. cuenta el entorno, no se da cuenta la policía. Oye, si no se hace viral un video, entonces no saben que hay un punto de droga. La policía dijo que ya ellos sabían, desde el DICAN, allanado varias veces ese punto. ¿Y dónde estamos los presos? Y que más tarda la policía en irse, ellos le desbaratan el punto, le tumban la puerta, le tumban los hierros y la gente vuelve 2 días y pico después que la policía se va, ellos vuelven e instalan su punto. Está bien, pero ¿dónde están los presos? Ahora sí están presos porque un video se hizo viral. Pero si lo han allanado como allanan a Butia 300 veces. Sí, es lo mismo. Sí, Entonces, ¿por qué? Entonces hay complicidad, mi hermano. Es el mismo. Hay complicidad. Y atrapan Obviamente 2 que y salen complicidad. 4.9. Entonces, mira. Ah, pero si no lo dejan que saquen su punto otra vez, ¿de dónde salen los peajes? No, y además yo te voy a decir una cosa. Y reitero lo que dije. Aquí el exceso de consumo de droga, del consumo y el tráfico de droga, son los que generan, sí, solo sí, que una solución lógica, o sea, un resultado lógico, Que hay que hacer como Duterte. genera obligatoriamente el aumento de la delincuencia. Sí, claro. Eso es Ah, que automático. Duterte Esos no tigres tiene que fueron a delincuencia. comprar 200 y 300 pesos de droga, salen a saltar cuando Porque se le cuando acaban los están en cuartos. adicción tienen que salir a buscar dinero. Salen a asaltar y asaltan para ir al punto. Para ir al punto. Sí. Es un O círculo sea, aquí no hubiese vicioso. droga, tanta droga circulando, no también- hubiese tanta delincuencia. También te provoca el aumento también de la actividad sexual de adolescentes, no vamos a decir que generalizándolo, pero una proporción importante tiene ¿En que ver serio? también con muchachas que caen en vicios y que luego entonces terminan. Sí, no, la meten en eso y terminan entonces siendo dependientes de la persona que la metió en eso para que le consiga la droga. Vendiendo su cuerpo a cambio de dinero para poder alimentar también el vicio, eso se da. Entonces, No dime vamos una- a generalizar, pero espérate, hay una Francis. proporción de eso. Dice Entonces, Francis, hazme el asunto de ¿cómo tú crees que va a amanecer el precio de la droga? para mí $7,000 por 1 kilo, no tengo la menor No, porque idea tú no de si sabes eso de está eso. bien o ¿Quién sabe mal. de eso? Tiene lógica, Esteban, tiene lógica el Pero hecho de por que mí esté que bajando de precio. lo deben de poner a 20,000. Ojalá suba tanto que no puedan pagar. Sí, pero tú no sabes de eso, Sin Esteban. embargo, lo contrario, lo que está haciendo es que está bajando. ¿Tú crees que suben esta semana? No sé, pero como tú dices que tú recorres los barrios más que yo. No, yo no, pero yo nunca Y me le tomo dijiste con nada al de eso. presidente de la DNCD cuando vinimos a la entrevista que tú fuiste a un sitio donde tú mismo viste frente a ti 2 Ah, puntos no, de yo droga. denuncio la cosa. Y sin embargo, lo denunciaste. No, pero yo no dijiste tengo la una cosa, no dirección. como tú, que me da papeles Pero para que lo sí, pero denuncie. no No dijiste dice la que tú dirección. ¿Por qué no y le dijiste la denuncias tú. dirección? ¿Por qué no le dijiste la dirección? Ahí está en tal sitio, en tal calle. Porque esquina yo no tal. quiero problemas con ninguna de esa No quiere gente. problema, no quiere Yo no problema. quiero problema con ninguna de esa gente. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde.